En Nebraska, una enorme explosión devasta un pueblo rural. El hotel parecía una zona de guerra. Había hormigón por las calles. Podía oír gritos desde dentro. No se podía hacer nada por ayudarlos. En Canadá, una catástrofe azota una comunidad a orillas de un lago. Entonces se produjo la explosión. Todo se quemó hasta el lago. El lago también ardía. Y un desastre derriba un puente vital en Tennessee. Jamás soñé que vería algo así. Fue catastrófico. Y en Australia, la celebración de la Nochebuena se convierte en una pesadilla. Oyeron estallidos y pensaron que eran bombas. En las grandes construcciones, incluso el más mínimo fallo puede desencadenar un enorme desastre. Desde errores de cálculo a malentendidos, pasando por pura mala suerte. Estas catástrofes son la peor pesadilla de los ingenieros. Ingeniería letal. En la ingeniería a gran escala, cada pieza, por pequeña que sea, es vital. Si una sola falla, los resultados pueden ser catastróficos. Como este desastre en Nebraska, cuando una explosión destrozó el corazón de una pequeña ciudad estadounidense. Toda la estación tembló con la explosión. La explosión lanzó trozos enormes de hormigón a través de la calle. Y dejó un hotel de lujo en ruinas. Salían llamas de casi todas las ventanas y el humo se veía a 25 o 30 kilómetros de aquí. Fremont, Nebraska, es una pequeña ciudad del medio oeste que personifica el lema del estado, la agradable Nebraska. El fotoperiodista John Haxby trabaja en la ciudad desde hace años. La gente de esta ciudad es amigable. Todo el mundo quiere conocerte, saludarte y hablar contigo. Así es Nebraska. La cálida bienvenida de la ciudad se remonta más de 150 años. Fremont prosperó como una importante estación de ferrocarril que se dirigía al oeste. Y durante la primera época del automóvil, era una parada popular en la carretera Lincoln, una de las primeras que cruzaba todo el país. Desde 1917, el lugar de moda era el Hotel Pathfinder, de 6 plantas, lamentablemente desaparecido. Marla Cohn trabajaba en la tienda del lujoso hotel. Era un lugar de reunión para mucha gente. Se celebraban bodas y eventos. Había una pequeña cafetería, una barbería y la tienda en la que yo trabajaba. Iba todo el mundo. Hasta los años 60 y 70 era el sitio de moda. Durante décadas, el lujoso hotel albergó a todo tipo de personas, familias, grandes eventos e incluso presidentes de los Estados Unidos. John F. Kennedy, nuestro 35º presidente, se alojó en él y muchas otras personas famosas. Pero en el invierno de 1976, la notable historia del edificio sufriría un final repentino. El 10 de enero, durante una fría mañana de sábado, en el Hotel Pathfinder de Fremont, un olor extraño molestaba a los huéspedes y a los empleados como Marla Cohn. Ese día llegué a trabajar a las 9 en punto y al entrar pensé, el edificio es tan viejo que huele un poco raro. No me llamó demasiado la atención. A Marla no le alarmó el olor, pero otros sí estaban seriamente preocupados. De repente nos dijeron, debemos evacuar. Fui a buscar mi abrigo y mi cartera. Ese día hacía mucho frío, muchísimo. Y de repente se oyó una explosión. A las 9:30 de la mañana, una explosión cruzó el Pathfinder, lanzando escombros hasta el otro lado de la calle. Don Sawyer era bombero y estaba de guardia. Estaba limpiando una ventana de la fachada y toda la estación de bomberos tembló. Notamos la sacudida. Nuestro capitán supo que había un problema.
Don y su equipo acudieron al lugar y, al igual que el periodista John Haxby, vieron un infierno. El humo se veía a 25 o 30 kilómetros de aquí. Salían llamas de casi todas las ventanas. El hotel parecía una zona de guerra. Había hormigón por la calle. Salía humo y fuego del edificio. En el interior, 2 plantas enteras se habían derrumbado hasta el sótano, arrastrando a Marla con ellas. Me di cuenta de que había caído a través del suelo y estaba allí abajo, entre un montón de escombros y cemento. Podía oír a gente arriba diciendo, tenemos que sacarla de ahí, porque podía suceder de nuevo. Marla fue rescatada de los escombros, pero en la planta superior había otras personas atrapadas. Había supervivientes más arriba. Estaban en el otro lado del hotel, donde podían respirar aire fresco por las ventanas. Lo que más recuerdo es oír gritos. Desde dentro no se podía hacer nada por ayudarlos. Por todas partes había gente intentando ayudar y pensando qué podían hacer. Casi 5 horas después del estruendo, el incendio por fin se extinguió, junto con el temor a otra explosión. Habíamos apagado grandes incendios antes, pero ninguno tan grave como aquel. De las casi 70 personas que había en el hotel, más de 40 resultaron heridas en la explosión, pero desgraciadamente otras 20 perdieron la vida. Fue horrible. Conocía a todos los que estaban dentro. Eran personas que veías en la iglesia cada semana, o cuando ibas al supermercado. Cuando pierdes a alguien te afecta mucho, porque son como de tu familia. Perdieron la vida muchísimas personas especiales, madres, padres, tías, tíos, hermanas. Mucha gente me dijo, eres una de las afortunadas. Toda la ciudad estaba de luto y la pregunta era obvia. ¿Por qué aquella fría mañana de sábado se había convertido en una tragedia? A raíz del desastre, las autoridades iniciaron una investigación. Las primeras pistas las aportaron los supervivientes. Marla sabía que el hotel había cambiado recientemente el combustible de la calefacción, de gasóleo a gas. Habían estado usando gasóleo en el hotel porque hacía mucho frío y se quería ahorrar el gas, la energía, para otros negocios, hogares, etc. Pero justo antes les habían dado permiso para volver a usar gas. El olor inusual que provocó la evacuación se debía a un producto químico añadido al gas natural por ese mismo motivo, como nos explica el ingeniero químico J. Patrick Abulencia. El gas natural es inodoro e incoloro. Normalmente se le añade un gas oloroso que permite que la gente note si hay una fuga de gas. Se le añade una sustancia química llamada metilmercaptano. Así el gas huele a huevos podridos. La gente nota que hay una fuga y puede alejarse del peligro. Cuando los investigadores desenterraron la tubería de gas, descubrieron la causa de la explosión oculta bajo tierra: la conexión entre 2 conductos de gas que alimentaban el hotel. Lo que pasó es que había una junta que conectaba una tubería de 10 centímetros con una de 5. La de 10 centímetros la fabricaba una empresa y la de 5 otra empresa. Cuando se quieren conectar 2 tramos de tubería distintas, a veces no se tienen en cuenta sus características. Además de haber sido fabricadas por 2 empresas diferentes, las tuberías eran de materiales distintos. La tubería más grande era de acero y la pequeña de polietileno, muy usado para transportar gas porque es resistente a las chispas. Pero el acero y el plástico reaccionaron de forma distinta al frío de enero. Y eso causó un problema, concretamente en la conexión entre las 2 tuberías. Debido al frío que hacía ese día, la tubería de 5 centímetros se contrajo y la conexión entre ambas se soltó. Debido a esa contracción, el gas pudo escapar. La fuga comenzó a gran profundidad y el gas llegaba hasta un hueco en una pared de los cimientos del hotel.
Nadie sabía durante cuánto tiempo se había acumulado. Si se acumula dentro de un espacio confinado, cuando alcanza un volumen determinado, normalmente entre el 5 y el 15%, el gas natural puede arder y explotar. Los investigadores creían que el hueco estaba totalmente lleno de gas natural. Solo faltaba una chispa. Pero con las pruebas destruidas, localizar la fuente de ignición era imposible. A raíz de la explosión se modificaron las normas sobre la conexión de las tuberías de gas. Las antiguas tuberías de gas de acero se están sustituyendo por otras de plástico que ayudan. Cuando pegas dos tuberías de plástico entre sí, el enlace químico hace que actúen como una sola estructura. Y tiene otro beneficio adicional. El plástico es flexible. Aunque los cambios en las normativas y la tecnología salvarán vidas, varias décadas después, Fremont sigue recordando el desastre que tantas víctimas causó. Un par de semanas después de la explosión, nuestro capitán recorrió todo el lugar con nosotros para que fuésemos conscientes de lo ocurrido. Fue terrible. Decidieron derribar el edificio. Sin embargo, desde la tragedia, todos los vecinos han seguido creyendo y poniendo en práctica la hospitalidad de Nebraska. Todos nos cuidamos unos a otros cuando surge algún tipo de crisis. Todos nos hemos ayudado y mantenido unidos. 40 años después, me sigue pareciendo que fue ayer. Lo recuerdo todo, pese a los sucesos que he cubierto estos años. Debemos recordar a quienes fallecieron, y me alegro de que haya un monumento. Desde los albores de la ingeniería, los seres humanos han intentado domar las fuerzas de la madre naturaleza. Pero a veces los elementos contraatacan. Como este desastre en Tennessee, cuando una inundación destruyó una carretera vital. Le dije a mi compañero, el puente no está. Una catástrofe que asoló una comunidad. Era peor de lo que podía imaginar. Y dejó cicatrices que perduran hasta hoy. Incluso años después te sentías inquieto. ¿Cómo pudo pasar? Tennessee es un estado cuya historia ha sido moldeada por el más famoso de sus cauces, el salvaje río Mississippi. El río Mississippi es enorme. Descarga casi 17 millones de litros de agua en el Golfo de México cada segundo. Gracias a unos 250 afluentes que recogen agua en 32 estados y 2 provincias canadienses. Uno de esos afluentes es el río Hatchie, que fluye por el oeste de Tennessee. J.T. Pancho Chamley trabajó aquí como sheriff. Cuando te acercas al río, en lugar de ver un único canal recto, ves muchas curvas y recodos. Es un buen río siempre que lo respetes, como a cualquier otro. Un respeto imprescindible siempre que el río y la ingeniería se encuentran. Como aquí, en el condado de Tipton, donde la US-51 cruza Hatchie. Jeff Hoffman preside el condado. La US-51 es una carretera importante de 4 carriles que conecta todo el oeste de Tennessee con la región de Memphis y más allá, hasta Mississippi. La US-51 es una carretera vital y recorre más de 2.000 kilómetros desde Nueva Orleans casi hasta los Grandes Lagos. En Tennessee, más de 20.000 vehículos la utilizan cada día. Hoy, estos puentes gemelos soportan todo ese tráfico sobre el río Hatchie. Pero hasta la década de 1970, solo un antiguo puente cruzaba esta extensa llanura aluvial. Paul Dex es ingeniero jefe en el Departamento de Transporte de Tennessee.
El oeste de Tennessee es una zona pantanosa con llanuras aluviales muy extensas, y el puente constaba de un tramo principal sobre el río y de una serie de tramos más cortos sobre esta llanura aluvial tan extensa. El puente contaba en total con 143 tramos individuales. La mayoría eran puentes vigas sobre columnas de hormigón, con un tramo de celosía de acero donde cruzaba el canal principal. Los puentes viga, o puentes de tramo simples, son básicamente una versión de hormigón y acero de un tronco sobre un arroyo. Y durante los años 30 era uno de los métodos más efectivos para construir una estructura larga como esta. El antiguo diseño del puente mantuvo a Tennessee conectado durante 4 décadas. Pero durante la década de 1970 empezó a quedar desfasado. La población de Tennessee había crecido. Se construyó un puente paralelo al antiguo. Uno de ellos soportaba el tráfico hacia el norte y el otro el tráfico hacia el sur. Durante más de 10 años el puente antiguo y el nuevo funcionaron juntos, permitiendo un tráfico fluido sobre el río Hatchie. Pero su éxito compartido estaba a punto de tener un final dramático. Sábado 1 de abril de 1989, el oeste de Tennessee sufrió la tormenta más intensa de la década, que provocó el desbordamiento del río Hatchie. Howard Jerry trabajaba como paramédico. Ese día estaba de guardia en el hospital con el servicio de ambulancias. Ya era casi de noche cuando recibimos una llamada. Un vehículo había caído desde el puente. Acudimos de inmediato. Pancho Chamley, que llegaría a ser el sheriff de la zona, era casi un novato cuando acudió al lugar. Entonces tenía 21 años. Era un agente muy joven con poca experiencia. Escuché por la radio que el conductor de un gran camión estaba en apuros. Se notaba en su voz que algo iba mal. Pese a la oscuridad de la noche, pronto quedó clara la verdadera magnitud de los daños. Cuando llegamos aquí, miramos hacia el puente que iba al norte y le dije a mi compañero, no es que un vehículo haya caído del puente. El puente no está. Aquí es donde empezaba el puente antiguo. Pensé, todo el puente ha caído. Es lo primero que recuerdo. Entonces supimos a qué nos enfrentábamos. 3 tramos del puente antiguo habían caído al cauce desbordado. Pero eso no era todo. 5 vehículos habían caído al vacío. Jamás habíamos visto algo así. Además de la sección del puente caída, había gente debajo. Jamás soñé que vería algo así. Fue catastrófico. Los equipos de emergencias buscaron supervivientes entre los escombros. Pero se temían lo peor. Cuando bajamos, pudimos ver 3 víctimas en el primer coche. Y supimos que habían sufrido heridas fatales. No vimos más actividad que el tablero caído. Y no vimos supervivientes. Al amanecer, quedó claro que la misión de rescate había terminado. Desgraciadamente, el derrumbe les costó la vida a las 8 personas que viajaban en los vehículos caídos. Era más una recuperación de cuerpos que un rescate. Mientras el equipo de recuperación retiraba los escombros del puente antiguo, los investigadores llegaron al lugar. El nuevo puente había sobrevivido a la inundación sin sufrir daños. La pregunta obvia era, ¿en qué se diferenciaba el antiguo? La respuesta estaba en su diseño. Paul Deggs, del Departamento de Transportes de Tennessee, nos lo explica. Una de las grandes diferencias entre los 2 puentes es que el nuevo tenía un tablero continuo de hormigón. Si algo se movía en un tramo, el otro retrocedía en la dirección opuesta.
El puente antiguo estaba formado por lo que llamamos tramos simples, es decir, entre una pila y otra, los tramos no estaban conectados. Pero hay puentes de tramos simples como este por todo el mundo y no corren la misma suerte. En este caso influyó un factor adicional. Muchos años de intervención humana que cambiaron el curso natural del río y en este caso resultaron fatales. La actividad agrícola y las estrategias de reducción de inundaciones suelen enderezar los ríos que serpentean. Y cuando haces eso, provocas cambios en las dinámicas del río. Los ríos son dinámicos, se desbordan, se secan, su curso cambia. Y la intervención humana, por ejemplo, enderezando un tramo, puede provocar cambios imprevistos río abajo. Varias décadas de gestión habían provocado que el curso del río cambiara en el peor lugar posible, la curva anterior al puente. En el caso del río Hachi, se desplazó unos 24 metros desde la construcción del puente hacia 1930 hasta el derrumbe sobre el río Hachi en 1989. A medida que el curso del río fue cambiando, sus aguas comenzaron a erosionar el suelo alrededor de las pilas que habían sido construidas en la llanura aluvial, dejándolas a merced del poderoso río. Cuando hay una pila en el agua fluye a su alrededor, y cuando el agua la golpea, remueve el suelo que la rodea cada vez a más profundidad. Y si la erosión es lo bastante profunda y el agua fluye lo bastante rápido, muy pronto habrá una pila sin soporte. Con el terreno alrededor de las pilas ya debilitado por la erosión, la fuerza adicional de la inundación provocó un colapso total, derribando 3 tramos al agua. El puente falló porque el río se había desplazado con el tiempo y el diseño original no preveía que pasara bajo el puente justo por donde estaba pasando. Todavía me parece increíble que todo el centro del puente se cayera. Era evidente que reparar el puente antiguo no era una opción segura. Así que el tráfico de la US-51 compartió el puente de los años 70. Pasamos al menos 2 semanas haciendo turnos para desviar el tráfico hacia el norte y hacia el sur por el puente. Mientras tanto, los ingenieros trabajaban arduamente para reemplazar el puente caído. Al final desviamos el tráfico hacia el nuevo puente, derribamos el antiguo y construimos otro en su lugar. La clave para la supervivencia del nuevo puente era un ingenioso sistema que mantendría bajo control el caudal del poderoso río Hachi al pasar bajo el puente. Construimos una serie de diques con piedra caliza que trajimos a la zona. Parecen dedos que se adentran en el río, y cuando el agua pasa por ellos, crea remolinos que frenan el agua y dejan tierra en esa orilla del río. Así, el agua fluye directamente hacia el Mississippi. También se aprobaron en todo el estado normativas para que los ingenieros inspeccionasen regularmente los cimientos de los puentes en busca de indicios de erosión excesiva. Tras el derrumbe, analizaron los puentes y desarrollaron un programa de inspección para asegurarse de que no volviera a suceder algo así. Las grandes obras de ingeniería no terminan cuando los equipos de construcción abandonan el lugar. Cualquier punto débil en las operaciones diarias puede provocar una catástrofe. Como este desastre en Quebec, donde varias explosiones afectaron a un pueblo a orillas de un lago. Vi que el cielo se volvía rojo. Toda la gente vio que su pueblo ardía. Fue un infierno. La tragedia casi borró un pueblo del mapa. Destruyó aproximadamente la mitad del centro del pueblo. Y reveló un punto débil en un sistema crucial de seguridad ferroviaria. Fue uno de los peores desastres ferroviarios en la historia de Canadá.
Lac Mégantic es un pueblo fundado en la década de 1880 cerca de la frontera de Quebec con el estado de Maine, en los Estados Unidos. Este pueblo, rodeado de colinas y a orillas de un lago, es un popular destino turístico. Jill Fluey creció aquí. Es perfecta para la gente a la que le gusta estar al aire libre. No es una zona muy urbanizada. Es más rural y tiene unos paisajes preciosos. Lo único que perturba la paz es el ferrocarril que cruza el centro del pueblo. En 1880 el sistema ferroviario transcontinental conectaba Canadá de costa a costa y junto a las vías se construyeron pueblos como Lac Mégantic para mantener el ferrocarril en marcha. Ya en el siglo XXI, esta era una ruta crucial para el transporte de mercancías procedentes del interior de Canadá y los Estados Unidos con destino a los puertos del Atlántico. Más de 4 millones de toneladas de mercancías cruzaban el pueblo cada año en trenes que transportaban de todo, desde madera hasta petróleo crudo. Durante décadas, los trenes se detenían para realizar descansos nocturnos programados en las pintorescas colinas, a unos 11 kilómetros del Lac Mégantic. Diego Ramírez Cardona es profesor de ingeniería. Esta zona se utilizaba habitualmente para estacionar trenes de mercancías. Los conductores solían dormir en Lac Mégantic hasta la jornada siguiente. La parada está en una pendiente, así que unos sistemas de frenado fiables son cruciales para mantener inmóviles miles de toneladas de trenes y vagones cisterna con petróleo crudo. Estos trenes cuentan con dos tipos de frenos. Los automáticos se utilizan para reducir la velocidad del tren y detenerlo. Y los independientes se utilizan para mantener los trenes estacionados. Tanto el sistema automático como el independiente funcionan mediante frenos neumáticos. Los frenos neumáticos dependen de la enorme presión de aire que ejerce un compresor para empujar las pastillas de freno hacia las ruedas y mantener el tren inmóvil. Pero lo más importante es que el compresor solo funciona con el motor en marcha. Durante paradas más prolongadas, cada vagón puede mantenerse inmóvil mediante frenos mecánicos. Este método de frenado combinado se había utilizado durante décadas, pero en 2013 el sistema quedó en entredicho. Viernes 5 de julio. Jill Fluey estaba en el centro del Lac Mégantic. Esa noche di un paseo hasta el pueblo como hago casi siempre, casi todas las noches. Llegué a un bar en el que actuaban cantantes. Parecía una velada agradable, así que pasé un rato allí. Pero hacia las 12:30, mi intuición me dijo que debía irme. La intuición de Jill le salvó la vida. Mientras caminaba hacia su casa, vio que un tren cargado de petróleo iba muy rápido hacia el pueblo. Llevaba vagones cisterna negros, circulando a 105 kilómetros por hora. El tren tenía más de 70 vagones llenos de petróleo y pesaba más de 10.000 toneladas. Enseguida me di cuenta de que algo iba mal, porque no había luces en el tren y no escuchaba el chirrido de los frenos. Mientras Jill lo miraba, el tren tomó una curva tan rápido que descarriló. Una llamada despertó a Diane Roy. Sonó el teléfono y era mi madre. Vivía justo enfrente de donde el tren sufrió el accidente. Pensó que había sido un trueno o algo así. 63 de los vagones cisternas se estrellaron derramando más de 6 millones de litros de crudo por el centro del pueblo y entonces se incendió. Los servicios de emergencia llegaron en pocos minutos y la madre de Diane logró escapar justo a tiempo. Y entonces oí la explosión. Vi que el cielo se volvía rojo. Fue un infierno. Se oyeron más explosiones que convirtieron el cielo en una masa hirviente de llamas y humo. Estaba junto a las vías y vi todo lo que sucedió.
Mientras los bomberos se enfrentaban al incendio, 2.000 residentes fueron evacuados de sus hogares. Las llamas ardieron durante 2 días y los bomberos pasaron otros 2 apagando los restos humeantes. Había aviones y helicópteros volando. No se puede describir lo que sentíamos. El centro del pueblo quedó diezmado. Casi 40 edificios quedaron en ruinas, algunos con personas en su interior, incluido el bar donde Jill había pasado la tarde. Conocía a todos los que estaban en el bar, en la manzana contigua y en todo el centro del pueblo. Conocía muy bien a todas las personas que murieron. La tragedia devastó a esta pequeña comunidad. En total, 47 personas perdieron la vida, convirtiéndolo en uno de los peores desastres ferroviarios en la historia de Canadá. Este es un pueblo pequeño. Perdimos a muchos amigos. La comunidad estaba en shock y exigía respuestas. Estaba furiosa por lo que había ocurrido. Todos vimos arder nuestro pueblo. Pocos días después, llegó un equipo de ingenieros para investigar qué había provocado aquella catástrofe. Sabían que horas antes el tren estaba estacionado en las colinas que rodean el pueblo cuando se produjo un incendio en la locomotora principal. Los investigadores encontraron un residuo negro oleaginoso en las vías donde habían estacionado la locomotora principal. Era la prueba de una fuga de combustible que se había incendiado esa misma noche. El protocolo habitual era dejar el motor de la locomotora en marcha durante las paradas. El calor, combinado con una fuga de combustible, explicaba el incendio inicial. Pero los verdaderos problemas comenzaron cuando los bomberos se vieron obligados a apagar el motor. El profesor de ingeniería Diego Ramírez Cardona conoce el caso. Los bomberos llegaron para controlar las llamas. Tuvieron que apagar la locomotora, porque el combustible que alimentaba el motor también estaba alimentando el fuego. Una vez sofocadas las llamas, los bomberos abandonaron el lugar, pero al apagar el motor para apagar el fuego, se habían detenido los compresores de los frenos neumáticos. No se dieron cuenta del problema en el momento, porque la presión en el sistema de frenos disminuía lentamente. Cuando todos se habían ido, la presión bajó tanto que las ruedas ya no podían ser frenadas. Además de los frenos neumáticos, 7 de los vagones cisterna tenían aplicados frenos manuales que funcionan adecuadamente sin energía. Pero con el sistema principal de frenos neumáticos desactivado, no bastaron para evitar que el tren y los vagones cisterna avanzaran pendiente abajo hacia Lac Mégantic. Dadas las condiciones, pues era un tren muy pesado y estaba en una pendiente, deberían haberse activado muchos frenos manuales para que permaneciese inmóvil. Mientras avanzaban sin control hacia el centro del Lac Mégantic, el tren descarriló y los vagones cisterna se rompieron, permitiendo que el petróleo se derramara y se desencadenase el enorme incendio y las explosiones. La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá tardó poco más de un mes en presentar su informe, y las normas se modificaron no solo en Canadá, sino en toda Norteamérica. Hoy siempre tiene que haber alguien a bordo vigilando el tren. Y los vagones cisterna están siendo reemplazados por un diseño más resistente a la rotura en caso de descarrilamiento. Todo con el objetivo de evitar que vuelva a ocurrir un desastre similar. Y se avecina un gran cambio que garantizará para siempre la seguridad del Lac Mégantic. Una nueva línea ferroviaria que rodeará completamente el pueblo. La gran lección de este desastre es que los sistemas cuya seguridad sea crucial debe contar siempre con un plan de respaldo infalible. En toda gran obra de ingeniería, cada etapa del proyecto es importante, desde el diseño hasta la ejecución. Cualquier cambio de planes, por pequeño que sea, puede convertirse en un gran problema.
Como esta catástrofe en Australia, cuando una feliz temporada navideña se convirtió en un caos para los residentes de una emblemática torre. Los que estaban dentro oyeron varios estallidos y muchos pensaron que eran bombas. Una evacuación masiva convirtió un rascacielos de ensueño en una pesadilla. Fue surrealista, fue terrible. Parecía imposible que pudiera pasar en esta ciudad. En lugar de la celebración que esperaban, sufrieron una gran decepción. Sydney, Australia, es famosa por su icónica silueta urbana, con estructuras tan famosas como la ópera o el puente de la bahía. La ciudad es desde hace tiempo el objetivo de quienes buscan entrar en el mercado inmobiliario. Y a finales de la década de 2010, la demanda superaba a la oferta, como nos explica la periodista Lizzie Pearl. Según un dicho popular en Australia, el gran sueño australiano es vivir en casa propia. Muchos inversores y familias jóvenes sentían que podían perder la oportunidad y se generó una búsqueda desesperada de pisos en venta. Y esta vistosa torre, en el antiguo Parque Olímpico de Sydney, encabezaba la lista de deseos de cualquier futuro propietario. Era una torre triangular muy vistosa que ofrecía a los residentes unas vistas impresionantes del Parque Olímpico o de la bahía de Sydney. La planta triangular de la torre de 36 plantas no era su único rasgo destacado. También contaba con varios balcones ajardinados interiores a cada lado. Tras su inauguración en agosto de 2018, la torre parecía ofrecerlo todo y se volvió muy popular de inmediato. Eran unos pisos muy codiciados. Parecían perfectos porque eran una gran inversión. Tenían cerca transportes, escuelas y lugares de trabajo. Eran una opción muy atractiva. Durante los primeros meses todo parecía ir bien. Pero justo antes de la Navidad de 2018, sus residentes recibieron una sorpresa que ninguno deseaba. El 24 de diciembre, los residentes de esta torre de 36 plantas se preparaban para celebrar la Nochebuena. Era un hermoso día de verano aquí en Sydney. Imaginemos los langostinos y el vino blanco en la nevera y las familias preparándose para las fiestas. En la base de la torre, la tienda de bicicletas Nash Kent bullía de actividad. Había mucha gente en la tienda, familias comprando bicicletas para sus hijos por Navidad. Los mecánicos trabajaban sin parar preparando todos los encargos para la Nochebuena. Pero las celebraciones se verían interrumpidas por un estruendo que resonó por el edificio. Al final de la mañana oí las primeras sirenas y vi pasar un par de policías hablando con una señora en el aparcamiento. Supuse que se trataba de un pequeño accidente o algo así. Pero no se trataba de un pequeño accidente. Los residentes de la torre habían informado de algo que parecía una explosión. Las personas que estaban dentro oyeron varios estallidos y muchos pensaron que eran bombas. Los servicios de emergencia decidieron no correr riesgos y ordenaron una evacuación inmediata. Llegaron un par de policías más y nos ordenaron evacuar. Solo nos dijeron, salgan ahora mismo, el edificio corre peligro. Había incertidumbre y miedo. El edificio podía haber sido atacado. A pesar del caos y la confusión, quedó claro que no se trataba de una amenaza de bomba. Había otra razón para asustarse. Los residentes de la 10ª planta habían visto daños importantes en las paredes de los balcones interiores ajardinados. Primero se oyó el ruido. Luego algunas personas vieron grandes grietas en las paredes y el suelo en la 10ª planta. Nadie sabía lo graves que eran los daños o si la torre corría peligro.
Fueron desplazando a la gente, 50 metros cada vez, alejándola cada vez más del edificio. También evacuaron los edificios adyacentes y cerraron las calles. La zona quedó acordonada hasta donde alcanza la vista. Supongo que su gran temor era que el derrumbe de este edificio se llevara por delante otros cercanos. Mucho caos, mucha confusión. Era el día de Nochebuena. Fue surrealista. Fue terrible. Algo así parecía imposible en esta época, en esta ciudad y en un edificio como este. Nos dimos cuenta de que tardaríamos en volver. Quizá bastante tiempo. Con grietas en la estructura del edificio y sin datos sobre su causa, las autoridades lo cerraron por tiempo indefinido. Los residentes se mudaron a alojamientos alternativos y empezaron a exigir respuestas. Se trataba de un edificio totalmente nuevo. No tenía ni 6 meses. ¿Cómo podía haber sucedido? Los investigadores se centraron primero en los avisos sobre grietas en la 10ª planta. Se encontraron grietas en la 10ª planta, una elegante zona ajardinada, y esas grietas eran enormes. Al examinar otras plantas en busca de daños, encontraron grietas en lugares casi idénticos de otros espacios ajardinados. Sus paredes se habían construido con paneles de hormigón soportados por unas vigas asentadas sobre 4 columnas. Eran vigas diseñadas para soportar una presión vertical enorme. Pero esta se había agrietado de forma explosiva, lo cual explicaba los estallidos que habían oído los residentes. Algunas vigas de cemento se habían desmenuzado e indicaban que pasaba algo muy serio. Los investigadores concluyeron que esas vigas habían sufrido una sobrecarga. La pregunta era ¿por qué? Por razones desconocidas, en el lugar donde los paneles de la pared se apoyaban sobre la viga, faltaba hasta la mitad de la lechada que debería haber rellenado su unión. En la ingeniería del hormigón es común el uso de lechada, donde se unen los elementos portantes. Ayuda a que transmitan las fuerzas verticales hasta el suelo, trabajando juntos como una estructura sólida. La falta de lechada provocó una carga desigual sobre la viga. Pero los daños no se manifestaron hasta que los vecinos empezaron a mudarse al edificio. Los residentes pudieron ser el detonante. A medida que se acumulaba el peso de las personas y sus pertenencias, la carga vertical aumentaba. Con la presión distribuida de forma desigual, en Nochebuena las vigas se agrietaron con un estruendo ensordecedor. Aunque los daños eran impactantes, las autoridades decidieron que el edificio evacuado no corría peligro de derrumbe, y mientras se buscaba una solución, se utilizaron puntales temporales para sostener las vigas dañadas. El descubrimiento de la causa fue un pequeño consuelo para los residentes, ya que se preveía que la reparación total de la torre requeriría meses. Nash tuvo suerte. Se le permitió regresar a la planta baja y reabrir su negocio solo 2 semanas después. El 7 o el 8 de enero de 2019 pudimos volver a reabrir la tienda, pero cediendo parte del espacio. En el resto de la torre, los equipos de construcción iniciaron las reparaciones. La solución era relativamente sencilla: colocar tirantes de acero a ambos lados de las vigas afectadas y añadir lechada donde faltaba. Pero no sería barato. Fue una reparación bastante costosa, $26 millones para arreglar todos los defectos y todas las grietas, y gastaron otros $10 millones en alojamiento temporal. Aunque la solución funcionó, el edificio era prácticamente nuevo cuando ocurrieron las fallas. Era crucial que todo el sector de la construcción aprendiera la lección. A raíz de lo ocurrido, el gobierno de Nueva Gales del Sur tuvo que actuar con rapidez y modificar muchas normas del sector, no solo para evitar un posible desastre, sino para recobrar la confianza. Las autoridades crearon la Junta de Revisión de Estructuras de Edificios para investigar problemas estructurales en edificios nuevos, descubrir las causas y recomendar cambios regulatorios que puedan ayudar a prevenir que vuelvan a ocurrir. Casi 12 meses después, las grietas que habían arruinado la Navidad anterior estaban totalmente reparadas y los residentes, aliviados, pudieron regresar a sus hogares de forma segura.
Y un par de años después parece haberse recuperado totalmente la normalidad.